Esta Barbie está entera. Pueden ser juguetes de 1990. 24 de mayo del 93. De momento no escuchamos a nadie, no tiene pinta de que viva nadie. Aquí hay otra tele intacta. Hay montones de televisiones en la casa. Como cada domingo, hoy nos encontramos con un nuevo vídeo de sitios abandonados. Y antes que nada, si eres nuevo por el canal, no olvides suscribirte para estar al tanto de cuando suba un nuevo vídeo. Por lo tanto, deja tu like, activa la campanita y suscríbete al canal. Y vamos a intentar entre todos superar los 5000 likes para seguir trayendo casas abandonadas tan increíbles como la del día de hoy. Hoy nos adentramos en una casa abandonada desde 1993. En ella vivía una familia bastante grande, decidieron abandonar el lugar por motivos que desconocemos y pensamos que el lugar estuvo ocupado por alguna persona, ya que encontramos muchas pertenencias, al igual que todo muy revuelto. Vamos a comenzar la exploración del día de hoy, espero que disfruten del vídeo y allá vamos. Seguro. Vamos. Cuidado. Un colchón aquí fuera, ya esto no me gusta, pero bueno. A la aventura, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros. Está muy mullidito el suelo, ¿no? De tanta hoja seca. Está súper blandito. Bueno, suena. Lo que el camino parece muy limpio, ¿no? A la hora de entrar, digo. Me refiero a que no hay maleza que obstaculice. Y eso no me gusta, la verdad. Por si hay alguien, ¿sabes? Ahora preguntamos más adelante. Aquí que hay un cuarto. Mira, una cama, José. Una cama antigua. Y un sillón de cuero. Mira, los típicos sillones, los Chester, ¿no? Sí. Hay un montón de moscas, ¿eh? Una lavadora reventada ahí. Eso que la La limpiaron para sacarle todo el cobre, ¿no? claro, para sacarle todo. Puede ser. Pero era como una especie de casa debajo de la casa grande, ¿no? Mira el pedazo de puerta, por cierto, es enorme la puerta. Esto era una mosquitera. Mira cómo está. Pues aquí quedó una de las camas y ahí quemaron otra. O eso es del tiempo, tío. Podrido. No, mira el techo es quemado. Es quemado seguro. Pero mira, hasta quedó con su colcha. Abril de 1991. O sea, podemos ya tener una fecha estimada, ¿no? Ya ver el clipper de fresa, si puedes. Yo, es el formato antiguo de clipper, del 93. 24 de mayo del 93. Vamos a bordear toda la casa para ir al patio principal, que es por este camino de aquí. De momento no escuchamos a nadie, no tiene pinta de que viva nadie. Hay dos coches fuera aparcados nada más. Hay otro colchón. Lo que no me gusta es que hay dos coches fuera aparcados, pero supongo que es de otra casa, ¿no? Cercana. Que es un camino difícil de aparcar. Yo intuyo que no hay nadie. Vamos a ver. A la aventura, ¿no, José? No queda otra. ¿Te estás dando cuenta que estás caminando por la escalera que subía ahí arriba? Esa escalera es esta de aquí. Pero se ha venido abajo del tiempo. Y va por la pared, supongo, ¿no? Pegadita a la pared. Ya está súper comido el tiempo. Sí. Pregunta si hay alguien, José. Buenas. Hola. No, no tiene pinta. Dios, la parte de arriba, José. La parte de arriba es un peligro, ¿eh? ¿Se podrá subir? Ahora investigamos. Yo creo que a la parte de arriba igual sí. Y fíjate, toda la mala hierba que ha crecido aquí es mala hierba de la lluvia. Todo lo que ha caído por aquí, del tiempo, todo el agua, pues ha generado este patio. Supongo que este patio era abierto, ¿no? Sí. Dudo que tuviera esta vegetación. Claro, Esto estaría abierto toda esta zona de aquí. Dudo que viva alguien en esta casa. Está en muy mal estado porque viva alguien aquí, ¿no? Hay un montón de jabones antiguos por el camino. Aquí hay uno. Jabón de ducha y aquí había otro. Ahí está. ¿Puedes? sí, sí. Yo ya escucho cualquier ruido y puedo pensar que es una persona. Mira, aquí hay otro colchón. Hay un gato por ahí, creo. Un lagarto. ¿Y eso es una tele o una lavadora? Una lavadora también. Sí. ¿Y eso, José? Sony. Eso es una tele, sí. Es la pantalla de la tele. Lo que está al revés. Aquí arriba iban los botones. Una tele chiquitita. Vieja, sí. Claro, estamos hablando del 93. Mira la parte trasera aquí. O sea, aquí vino alguien a desvalijar esto, ¿no? Da la sensación. Pero no, esa es de otro.
Esta es de otra, sí, más grande, ¿verdad? Esta es más grande. Y puede que ahí debajo haya de todo, fíjate. Mira, aquí también hay zapatos y todo, José. De trabajar en el campo, botas. Mira todas las que tienes delante. Sí, sí, sí. Montones. Y maletas de viaje también, no, esto es un neceser de cuero. Sí. Chaquetas. ¿Qué pasa? Vamos para adentro a ver qué nos encontramos. Bastante impresión da nada más entrar, ¿eh? ¿Cómo está eso? Madre mía. Está todo revuelto, ¿no? Mira aquí, José, esta sí es la tele. Está la parte de dentro por detrás. Sí. Sí, porque esto es otra pieza, esto tiene una O sea, cadena. esa es otra también. Hay varias partes de electrodomésticos, sí. Mira Ron. Ron Areuca de los años 90, el formato antiguo. ¿Y ese agua cuál es, José? ¿Puedes cogerla? No la había visto nunca. O también es ron. Esto es de ron. Ah, es ron. Ah, mira, la misma. Veían bastante ron aquí entonces. Ron Areuca. ¿Año? No lo pone por delante. En la tapa tampoco, ¿no? Claro, el alcohol se etiqueta diferente a... Pues bueno, ese formato de los 90 fácil. Igual, mira esa Biblia. Sí. La Biblia de cuando ibas a catequesis, ¿eh? Pues aquí quedó. Mira el universo. Ojito. Mundo del saber. Esto es como muy interesante, ¿no? De la época. No tiene ningún sentido esta habitación, ¿eh? ¿Eso no son para pájaros? Sí, para animales, ¿eh? Para animales parece que es, sí. Y hay un montón de carcasas de teles, tío. Para esto era la bodega, José. Está lleno de cajas de vino y un montón de botellas de ron Areuca y de vino. Y de 7-Up. Tenés aquí refresco para los guateques, ¿no? Para hacer aquí el asaderito, el asado. El tenderete, exacto. ¿Ves? Todos esos vinos. Y esto es lo que yo decía que parece una jaula de animales. También hay sillas por aquí. Yo veía a Alejandro Sanz en sus tiempos mozos. Es que me está dando cuenta. Ahí también está Alejandro Sanz. Alejandro Sanz, sí. ¿Qué años tiene Alejandro Sanz ahora? 40 y largos, ¿no? Fácil. Y más incluso. Casi nada, ¿eh? Artista español, donde lo haya. Dice Alejandro Sanz, quiero ser el de antes. Y se saca la foto dentro de una cabina telefónica en Londres. Se cansó de la fama. También hay juguetes de bebé, ¿eh, José? Como esto de aquí. Sí, son juguetes de bebé. Pero me sorprende, mira, aquí hay otra tele intacta. Hay montones de teles. Se dedicarían a la electrónica, José. Era reparador de electrodomésticos. Hemos visto muchas lavadoras también. Pero mira, José. 1, 2, 3, 4. La que vimos fuera. Dudo que haya en una casa 6 teles cuando las teles en la época eran caras. Por eso te digo. Mira, otra parte de los sillones que vimos arriba, pero el individual. Y aquí intuyo que estaba la cama, ¿no? Parte de ella estaba aquí. Y esto creo que es un somier para un invitado, ¿no? Una cama plegable. Estás comiéndote todo el suelo de la cama. Todo la madera esa mala que se usaba antes contra chapada. Y se sigue utilizando, exacto. Aquí no hay muebles de madera a la buena, como digo yo, parece. Bueno, la mesilla anoche pasa el test. Y la cama también, el cabecero parece de madera, de verdad. No sé. Madera, vaya. Ya me entendéis. Mira, aquí quedó ropa también. Hay prendas aquí, hay abriguitos, camisetas, un pantalón. Y mira, un libro de conocimiento del medio. Sociedad 4, Canarias. Cuadernillo Santillana. Pasa un coche por fuera. Aquí suena todo de fuera, claro. Esa puerta da a los coches que vimos antes. Mira, aquí hay un carrito de la compra. No es un carrito de la compra, José. Hay un carrito de bebé aquí. Sí. Con ositos y veleros. Puede ser que hubiera un bebé aquí, porque hemos visto juguetes también. Y esto era como una especie de cuarto donde también tenían estos sillones intuyos. Y este es el colchón de esta cama. Pero bueno, lo que queda de ella, ¿no? Pero esto yo creo que vino alguien buscando algo de valor. No tiene sentido que esto esté así, ¿verdad, José? Mira el zapato aquí de la mujer. Y un montón de ropa por el suelo de varón y de mujer, parece, sí. Vaqueros, pantalones de todo tipo, polos.
Mira, hay dibujos de niños. Sí, aquí habían niños seguro, José. 100%. Mira, la Super Pop. Los Street Boys. Eso es como un baúl, ¿no? O puede ser un armario de cocina. De pared a lo mejor. Sí. Mira todos los cuadernillos aquí, sí. Aquí vienen niños. Bueno, mira los juguetes. Las sumas y las restas, ¿no? Mira, cuando tenías que sumar con paréntesis y elevarlo al cuadrado, al cubo y demás. La igualdad numérica. Zapatos de niños. Mira la muñeca. Bueno, hay otra quemada, ¿eh? ¿La ves quemada? Eso ya no me gusta. Creo que quemado, ¿no? A ver, bueno, Eso es sí, quemado, sí, José. está derretido ahí. Está derretido. Mira qué lindo. Eso es lo que vi debajo, una Barbie. Bueno. Parte de ella, ¿no? Sí. La cabeza, pero mira esto que más rollo da. No tiene cabeza este. Le arrancaron la cabeza al muñeco. Mira, hay otra cabeza. Hay otra cabeza por aquí. No, este es el torso de la Barbie. Y el pelo ese. Y ahí está la cabeza de la Barbie. No, mira el pelo ese, eso es otra cabeza. Ah, ¿esta es otra Barbie? Ah, pues sí. Claro. Me da Mira, esta- mira las partes ahí. Me da esta cosita tocarla. Sí, mira, está toda desmontada. Aquí hay una oca. El juego de la oca. Sí. ¿Y esto qué es, José? Este saquito. Es un recuerdo de Europa, de Estocolmo, sí. Es como un saquito, ¿lo ves? Pone Europa, Estocolmo. Hay un montón de póster de Alejandro Sanz al fondo también. Alejandro Sanz. Alejandro Sanz. Creo que le gustaba un poco a Alejandro Sanz, ¿no? Mira, mira, ahí más. Sí, este era el cuarto del niño, ¿eh? Hay un montón de zapatos, o de la niña. Y ropa de talla pequeña. Esto es ropa, ¿no? Sí. Mira los estampados de la época, los rosas, los violetas, de los 90. Esa ropa ahora la encuentras por el doble de precio de lo que costaba, porque ahora está de moda. Una margarita blanca. Sí, aquí había un niño 100%. No, porque la punta tiene que ser otro también. Puede ser niño y niña, ¿no? Pero más grandito. Sí, mira Alejandro Sanz aquí. Qué raro, ¿no? Está en todos lados. Esta Barbie está entera. En algún momento se va a caer. Esa escalera se cae. Estábamos debatiendo, chicos, si subir por las escaleras, pero yo no me lo jugaría, José. Mira cómo está por debajo todo rajado. Bueno, y la planta de arriba. ¿Dónde vas a pisar, José? ¿Dónde pisas? Esto no es. Pero dentro tiene. Mira cómo está el tillo dentro. ¿Dónde está? Ya, dentro sí está bien, pero Esto es normal. es jugársela, creo yo, ¿eh? Pienso yo. No sé tú, pero yo no me la jugaba, ¿eh? Pero puede que arriba esté muy chulo, sí, pero ves. Veo desde aquí cuarto pasillo. ¿Ves el de allí? No, mira, esto de ahí. No sé. Mira, aquí hay más Barbies, que tenemos un montón de Barbies. Muchas Barbies. Un montón de patas por todos lados. Mira las zapatillas de la playa. En la casa de las muñecas. De fútbol sala, ¿no? Sí, Múnich. Son de fútbol sala. Más tacones por ahí también. Y esta es la cocina, ¿no? Pero mira cómo está, tío. Voy a intentar. Una cocina pequeña. Esta es la araña. Ah, mira los fogones aquí. Está aquí el horno con sus fogones. La nevera, chiquitita de apartamento. Dice el fregadero quedó con vajilla adentro. Y bueno, el escurridor encima también. Y aquí una ventana, claro, debajo de la escalera hay un baño, creo. Sí, eso de atrás es un baño. Todo comunicado por el exterior. Mira, tostadora también. Todo oxidada. Y hay un montón de bebida alcohólica, ¿eh? Mira todos los vinos. Un montón de Coca-Cola. Aquí bebían ron con Coca-Cola, ¿eh? Y con Pepsi. También un montón de Pepsi. ¿Cómo pasa el tiempo? Esto se queda aquí, ¿eh? Estamos viendo opciones para poder subir, pero es imposible, chicos, porque todo eso es maleza. Se está viniendo de arriba toda esa maleza. Ahí se aprecia bien. Pero es imposible, chicos. Es que todo eso es maleza. Qué pena, ¿eh? Porque arriba parece que hay cositas, pero... Le queda un montón de habitaciones arriba. Mira todas las habitaciones que hay. Aquí hay una, y por ahí hay otra, y por ahí hay otra. Pero es imposible por esto, también. Es que vas a llegar arriba y ¿qué haces? Se comunica pues todo por el patio. A no ser que por dentro estén todas comunicadas también. Pero la única opción es esta escalera, pero olvídate.
Y hasta aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado mucho el vídeo, no olvides suscribirte, ya que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal. Al igual que también agradecería un montón que lo apoyaras con un buen like y un comentario para así ser saludado al final de uno de mis vídeos. Y vamos a intentar entre todos superar esos 5000 likes para que el vídeo llegue a muchísima gente. Mil gracias a todos por el apoyo. Y con respecto al pasado vídeo del canal, mandar un saludo a Zurita CE, Ana Rangel, Carmen Reyes, Kepulita 428, Silvia 1974 y para Claudio Calderón. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete y así te podré saludar al final de uno de mis vídeos y obviamente como siempre agradecer a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Y si quieres ser miembro, debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte y apoyarme mes a mes. Mil gracias a todos los miembros del canal. Y recuerda que en la descripción del vídeo tienes todas mis redes sociales. Sígueme por todas ellas para seguir mi día a día y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!